La maldición de la Casa de los Lamentos. Capítulo 1. Las puertas que nunca debieron abrirse. La neblina caía como una sábana húmeda sobre las callejuelas empedradas de Guanajuato. Las farolas, altas y de luz cálida, apenas lograban romper la espesura del aire frío. Desde el mirador del Pípila, la ciudad parecía un tablero de colores apagados, como si alguien hubiera cubierto todo con un velo de polvo y secretos. Y allá arriba, en lo más alto de una colina olvidada, se alzaba una silueta oscura, la Casa de los Lamentos. No aparecía en los mapas turísticos, ni en los folletos, ni en los recorridos nocturnos donde se hablaba de leyendas. Pero todos en la ciudad sabían que existía, y que era mejor no hablar de ella. Elena Vargas, periodista de 32 años, descendió del autobús con la cámara colgando del cuello y una libreta bajo el brazo. Sus botas resonaban firmes sobre las piedras irregulares de la calle subiendo al centro. Había llegado a Guanajuato con un solo propósito: escribir el reportaje que la lanzaría a la fama. Nada de política. Nada de celebridades. Quería escribir sobre lo que de verdad hace que a la gente se le erice la piel, el misterio. Lo oculto. Lo inexplicable. Casa de los Lamentos, murmuró mientras miraba la colina. A ver qué tienes para contarme. En la plaza principal la esperaba Tomás Holguín, un hombre canoso, de mirada intensa y manos nerviosas. Era historiador, aunque muchos lo tachaban de loco por su obsesión con las leyendas oscuras de la ciudad. Llegas justo a tiempo, señorita Vargas, dijo sin saludar, ofreciendo un mapa enrollado. La casa no se abre desde hace más de 30 años. La última vez que alguien intentó entrar, desapareció. Eso me dijeron. Pero yo no creo en fantasmas, respondió Elena con una sonrisa desafiante. Vine por hechos, no por cuentos. Tomás no sonrió. Simplemente asintió, como quien ya ha escuchado demasiadas veces esa frase. A pocas cuadras de ahí, Rosaura Mejía terminaba de guiar a un grupo de turistas por el Callejón del Beso. Llevaba años trabajando como guía, contando leyendas y mitos con una voz firme y encantadora. Pero esa tarde, uno de los turistas, un anciano de voz rasposa, la miró fijamente y le preguntó: ¿Mejía? ¿Cómo Tadeo Mejía? El de la Casa de los Lamentos. Rosaura se rió incómoda. Pura coincidencia, señor. Yo no tengo nada que ver con eso. Pero por dentro, algo le dio un vuelco en el estómago. Esa noche, al llegar a casa, decidió revisar una vieja caja de recuerdos que había pertenecido a su abuela. Entre cartas, fotos y papeles amarillentos encontró un sobre con un sello de cera negra, marcado con la silueta de una casa. Y su nombre completo: Rosaura Elena Mejía Aguado. En la parroquia de San Roque, el padre Isaías encendía una vela frente al altar. Sus manos temblaban ligeramente. Había sentido de nuevo el escalofrío. Ese que le recorría la espalda cada vez que ellos se acercaban. Aquellos susurros que, con los años, había aprendido a ignorar hasta ahora. Dios eterno, murmuró. Tú sabes lo que duerme ahí. Y sabes que no debe despertar. Apretó con fuerza un viejo rosario de madera. Sabía que pronto alguien cruzaría esa puerta maldita. Alguien con sangre en las venas. Alguien que no sabía quién era realmente. En la falda del cerro, un niño de rostro serio y mirada profunda caminaba descalzo sobre la tierra húmeda. Se llamaba Lucas, y vivía en el albergue desde que tenía memoria. Decían que era callado, que apenas hablaba, pero lo cierto era que oía cosas que los demás no podían oír. Y esa noche, la voz volvió. Ven, ya es hora. Lucas miró hacia la colina, hacia la silueta de la casa. Y sonrió. Elena, Tomás y Rosaura se reunieron al amanecer frente a una verja de hierro oxidado. Rosaura, llevada por una mezcla de intuición, curiosidad y un extraño hormigueo en el pecho, había aceptado unirse al recorrido. A Elena le bastó una mirada a la mansión para saber que estaba a punto de descubrir algo importante. ¿Lista?, preguntó Tomás, con una linterna en la mano. Más que nunca, respondió Elena, ajustando su cámara. La verja se abrió con un chirrido agudo. El aire estaba denso, y olía a tierra húmeda, a madera podrida y a tiempo detenido. La puerta principal, enorme y de roble oscuro, tenía tallado un símbolo que ninguno de ellos supo reconocer. Parecía un ojo, o una semilla, o ambas cosas a la vez. Elena alzó la cámara y grabó. Tomás empujó la puerta. Y entonces, el aire se volvió más frío. Como si alguien hubiera aspirado toda la calidez del mundo desde dentro de esa casa. Pisos de mármol cubiertos de polvo. Cortinas roídas. Retratos rotos en las paredes. Un piano en la esquina, cubierto con una manta llena de telarañas. La casa estaba dormida, pero viva. Rosaura caminó hacia uno de los retratos.
Se detuvo. Su rostro palideció. Es imposible. El hombre en el retrato era idéntico a su abuelo. Mismo bigote. Misma mirada. ¿Qué pasa? Preguntó Elena, acercándose. Creo que esta casa me conoce. Tomás se adelantó hacia el estudio. Tocó una estantería, y una parte del muro se abrió como una compuerta secreta. Detrás, un pasillo descendía hacia el sótano. Aquí es donde todo comenzó, dijo con voz grave. Los tres bajaron con linternas. El aire se volvía cada vez más denso, como si se adentraran en el estómago de una bestia dormida. Y entonces, al llegar al último escalón, escucharon algo. No fue un ruido. Fue una voz. Una voz que no venía de ninguno de ellos. Una voz susurrante, vieja, rota, y al mismo tiempo viva. ¿Por qué han venido? Capítulo 2. Las voces del pasado. Después de cruzar la puerta principal de la vieja mansión, Elena, Tomás y Rosaura comienzan a explorar sus profundidades. Ecos del pasado empiezan a despertar entre las paredes mientras una fuerza invisible comienza a influir en sus pensamientos. Afuera, Lucas dibuja símbolos que nadie le enseñó. Y en la iglesia, el padre Isaías presiente que el mal ha sido liberado. El frío del sótano se colaba en los huesos como si la misma muerte respirara desde las paredes. Las linternas temblaban en las manos de Elena y Rosaura, mientras Tomás caminaba unos pasos adelante, con la mirada fija en un viejo estante cubierto de polvo. Este lugar fue el laboratorio de Tadeo Mejía, dijo en voz baja. Aquí realizó sus experimentos y sus rituales. ¿Rituales? Preguntó Elena, tratando de mantener el tono escéptico, aunque su pulso le traicionaba. Tomás asintió. Señaló un libro grueso, de cuero oscuro, medio calcinado. Diario personal. Parte de él sobrevivió al incendio. Aquí es donde anotó sus obsesiones y sus sacrificios. Rosaura no podía dejar de mirar una vieja camilla metálica, oxidada, con correas de cuero gastadas. A un costado, había un altar de piedra, cubierto por una sábana manchada. Esto no es solo historia, murmuró. Aquí pasó algo que no ha terminado. Afuera, bajo un árbol seco a los pies de la colina, Lucas dibujaba sobre la tierra con un palo. Líneas curvas, triángulos, símbolos entrecruzados. Dibujaba sin mirar, como si su mano se moviera sola. La señora Clara, encargada del albergue donde vivía, lo observaba preocupada desde una distancia prudente. Había notado que el niño no hablaba desde hacía 2 días. Y que sus ojos ya no eran los mismos. Lucas, dijo con voz suave. ¿Qué estás dibujando? El niño no respondió. Alzó la cabeza, con los ojos vidriosos, y murmuró. Es para que no se pierdan. Clara retrocedió un paso, inquieta. Esa misma tarde, decidió llevar al niño con el padre Isaías. Padre, mire esto. Isaías tomó el cuaderno de Lucas con manos trémulas. En él, se repetía un símbolo en espiral, rodeado de inscripciones en lo que parecía náhuatl antiguo. Esto no puede ser. Este símbolo es parte de una invocación. Una que fue sellada hace más de 100 años, susurró Isaías. La casa ha sido abierta. Volteó hacia el altar. La vela central había comenzado a gotear cera negra. Dios nos ayude. De vuelta en la mansión, Elena hojeaba con cuidado las páginas quemadas del diario. La letra era densa, obsesiva, como garabatos de un hombre que había perdido la razón. Las puertas entre mundos no se abren con llaves, sino con sangre. Ella me habla desde el espejo. Me dice que solo falta un alma pura. La muerte no es el final. Es la antesala del reencuentro. Este hombre estaba enfermo, dijo Elena, con la voz más baja de lo habitual. Tomás negó con la cabeza. Oh poseído. Algunas noches, se escuchaban gritos desde la colina. Pero no eran humanos. Rosaura se acercó a un retrato colgado torcido. Era una mujer joven, con el rostro afligido. En el marco se leía, Isadora Aguado de Mejía. Mi abuela se apellidaba Aguado, dijo de pronto. ¿Creen que? Tomás la miró con una mezcla de temor y asombro. Tal vez no viniste por casualidad, Rosaura. Tal vez la casa te llamó. En ese momento, un viento helado cruzó el sótano, apagando las linternas por un instante. Una puerta al fondo se entreabrió sola, con un quejido largo. ¿Vieron eso? Susurró Elena. No estamos solos, respondió Tomás. Y no me refiero a fantasmas. Lucas comenzó a llorar mientras el padre Isaías trazaba una cruz sobre su frente. El niño temblaba, murmurando entre dientes. La sangre, la piedra, la semilla, ya se abrió la puerta, ya se abrió.
Isaías volvió a su despacho, sacó una llave antigua y una cruz de obsidiana que había guardado durante décadas. Prometí que nunca volvería a ese lugar, dijo al aire, temblando. Pero si ese niño está marcado, la maldición ha comenzado de nuevo. Esa noche, Rosaura regresó a casa. No pudo dormir. Encendió una vela junto a la caja de su abuela. Volvió a leer la carta sellada con cera negra. El texto era corto, pero estremecedor. Si algún día encuentras esta carta, es porque el llamado ha comenzado. Tu sangre es la llave. No entres a la casa. No hables con ella. No la mires a los ojos. Al girar la hoja, había un dibujo, era el mismo símbolo que Lucas había trazado en la tierra. Mientras tanto, Elena revisaba el material grabado durante el día. En una de las grabaciones, justo antes de que la puerta del sótano se abriera sola, una voz susurraba algo en el fondo del audio. Reprodujo el fragmento una y otra vez. Ajustó los niveles de volumen. Y entonces lo escuchó con claridad. Rosaura, vuelve a casa. La periodista sintió un escalofrío. No lo habían dicho ellos. No había nadie más en ese momento. Al amanecer, Rosaura recibió una llamada de Tomás. Tengo algo que necesitas ver. En la biblioteca encontré un árbol genealógico. Necesitamos hablar. Voy para allá, respondió Rosaura. Pero al colgar, notó algo extraño. El espejo de su habitación estaba empañado. Como si alguien lo hubiera exhalado desde adentro. Y sobre el vidrio, dibujado con un dedo invisible, estaba el mismo símbolo espiral, rodeado de una palabra. Elegida. Capítulo 3. El ritual inacabado. Después de los sucesos inquietantes del día anterior, Rosaura, Elena y Tomás se adentran en los secretos más oscuros de la casa. El diario de Tadeo Mejía revela fragmentos de un ritual macabro. Mientras tanto, Lucas desaparece misteriosamente del albergue, dejando una advertencia escrita. Afuera, la maldición comienza a extender sus raíces. El reloj marcaba las 3:03 de la madrugada cuando Tomás Holguín, con ojeras profundas y una taza de café temblando en la mano, recibió a Rosaura en su biblioteca personal. La joven tenía el rostro pálido, los ojos hinchados de no dormir. En su bolso traía la carta que había encontrado entre las pertenencias de su abuela. No puedo seguir ignorando esto, Tomás, dijo apenas cruzó la puerta. Anoche, el espejo de mi cuarto, me habló. Yo también encontré algo, respondió Tomás, guiándola hacia una mesa llena de documentos, árboles genealógicos y fotografías antiguas. Tu abuela era hija de Isadora Aguado. La misma mujer que aparece en los retratos de la casa. La esposa de Tadeo Mejía. Rosaura apretó los puños. ¿Eso significa qué? Que tú eres la única descendiente viva de esa unión maldita, dijo Tomás con gravedad. Tú eres la heredera de la sangre, y quizás del ritual. Horas después, ya con la luz del día filtrándose apenas entre las nubes grises, Elena se unió a ellos. Había pasado la madrugada revisando el audio donde se escuchaba la voz mencionando a Rosaura. En sus manos traía una copia impresa de un fragmento digitalizado del diario de Tadeo. Escuchen esto, dijo, desplegando la hoja. Mi alma llora por Isadora. Ella se llevó la luz de este mundo. Pero hay una forma, hay un sendero de retorno. La sangre abre la puerta. El sacrificio la mantiene. ¿Qué sacrificio? Preguntó Rosaura, aunque ya temía la respuesta. Tomás extendió otro documento, lleno de anotaciones al margen. Niños. Vírgenes. Almas puras. Era necesario ofrecerlas en el altar para alimentar el portal entre los vivos y los muertos. Tadeo intentó traer de regreso a su esposa, pero falló. El ritual quedó incompleto. ¿Y si lo completan ahora? Preguntó Elena, con voz baja. ¿Qué pasa si alguien lo intenta otra vez? Rosaura tragó saliva. Entonces, yo sería la llave. Mientras tanto, en el albergue municipal, la señora Clara caminaba de un lado a otro, desesperada. Lucas desapareció. Gritó al teléfono. Estaba dormido y cuando entré a su habitación ya no estaba. En la cama del niño quedaba un cuaderno abierto. Escrito con letras torcidas, pero firmes, una sola frase. Él me llamó. Tengo que entrar. Esa misma tarde, los tres decidieron volver a la casa. Rosaura, armada con una mezcla de miedo y determinación, llevaba la carta, el retrato y una pequeña cruz de plata que le había dado el padre Isaías antes de marcharse sin dejar rastro. La puerta de la mansión estaba entreabierta. No la dejamos así, dijo Elena. Entraron con linternas encendidas, aunque la luz del día aún se colaba por algunas ventanas rotas. Todo parecía más oscuro que antes. Más vivo. Descendieron al sótano.
El aire era más espeso, más denso. Y en el altar, antes cubierto por polvo, ahora había velas encendidas. Alguien las había colocado recientemente. Dios mío, susurró Tomás. En la pared, detrás del altar, había un nuevo símbolo trazado en sangre fresca, una espiral rodeada de ojos. El mismo que Lucas había dibujado. Él estuvo aquí, dijo Rosaura. Y entonces lo oyeron. Una risa infantil, lejana, hueca, que resonaba desde lo más profundo de la casa. ¡Lucas!, gritó Elena, corriendo hacia un pasillo lateral. Pero lo que encontró fue una muñeca, sentada en una silla vieja. Tenía cabello humano y ojos cosidos. Y entre sus piernas, un papel arrugado. Para hablar con los muertos, primero hay que ofrecerles lo vivo. Tomás se sentó, visiblemente afectado. La presión del lugar comenzaba a afectarlo físicamente, sudaba frío, sus ojos se hundían. Rosaura, en cambio, parecía más lúcida que nunca. Ya no estoy huyendo, dijo, encendiendo una vela del altar. Si esa casa quiere algo de mí, tendrá que enfrentarse conmigo. Elena la miró con respeto, y también con miedo. ¿Qué planeas hacer? Terminar lo que Tadeo no pudo, respondió. Pero a mi manera. Tomás la detuvo. Eso puede matarte. ¿Y si no lo hago? ¿Cuántos lucas más va a llevarse? En el altar, Rosaura colocó la carta de su abuela, la cruz del padre Isaías, y su propia sangre, un pequeño corte en la palma de la mano. El suelo tembló. La temperatura cayó en picada. Y una sombra comenzó a alzarse desde las paredes, tomando forma. Una figura masculina. Alta. Elegante. Con un sombrero antiguo y ojos vacíos. Mi sangre, dijo la figura, al fin regresa. Rosaura retrocedió un paso. Elena levantó la cámara. Tomás comenzó a recitar oraciones en náhuatl, fragmentos que había memorizado de los textos antiguos. La figura rió. La puerta está casi abierta. Solo falta un alma. Y entonces, Lucas apareció. Caminaba lentamente, como dormido. Con los ojos cerrados y la boca susurrando. Estoy aquí, pero no estoy solo. Lucas alza la mirada. Sus ojos brillan en un rojo profundo. La figura detrás del altar se desvanece en su cuerpo. Y una voz que no es la suya sale de sus labios. Gracias por traerme de vuelta, Rosaura, ahora la ofrenda puede comenzar. Capítulo 4. Ecos de un nombre maldito. Después de la manifestación de Lucas poseído en el altar, Rosaura, Elena y Tomás enfrentan una nueva etapa del horror. Descubren que el ritual que Tadeo dejó inconcluso ha sido reactivado. Mientras Rosaura comienza a tener visiones de sus antepasados, Elena encuentra un vínculo perturbador entre la casa y una antigua deidad prehispánica. Afuera, la ciudad comienza a sentir los efectos de la maldición que se propaga. Gracias por traerme de vuelta, Rosaura, ahora la ofrenda puede comenzar. La voz que salió de los labios de Lucas no era la suya. Era profunda, grave, rota como un eco sepultado bajo siglos de polvo. Los ojos del niño brillaban con una luz roja intensa, y la piel de su rostro parecía tensarse como si algo dentro de él estuviera empujando para salir. Rosaura dio un paso al frente, sin apartar la vista de Lucas. Lucas, si me escuchas, pelea. No eres eso que llevas dentro. Elena sujetó con fuerza su cámara, aunque ya no grababa. En ese momento no era periodista, era una testigo aterrada. Tomás murmuraba oraciones en voz baja, como si con cada palabra intentara recuperar algo de control. Pero la entidad dentro de Lucas solo rió. No es el niño. Soy yo. Siempre fui yo. Él fue solo la grieta. ¿Quién eres?, preguntó Elena. El aire se volvió más denso, como si la casa respirara con dificultad. Las velas parpadearon. El altar comenzó a gotear sangre desde sus grietas. Fui conocido por muchos nombres. Pero Tadeo me llamó con uno antiguo. Xolotl. ¿El dios perro? ¿El que guía a los muertos? Susurró Tomás, horrorizado. El mismo. Pero no soy su sombra. Soy su reflejo roto. Él abre caminos, yo los encierro. Respondió la entidad, con tono triunfal. En ese momento, Lucas cayó al suelo como una marioneta cortada. Rosaura corrió a abrazarlo. El niño respiraba con dificultad, sus labios se movían sin emitir sonido. En su brazo, un símbolo apareció grabado, como si hubiese sido marcado con hierro caliente, una espiral entrelazada con una calavera. «Tenemos que sacarlo de aquí», gritó Elena. Tomás, aún temblando, los guió fuera del sótano. Cada rincón de la casa parecía haber cambiado. Las paredes lloraban humedad, y los retratos antiguos lo seguían con la mirada.
No podemos simplemente huir, dijo Rosaura, subiendo los escalones. Él está dentro de Lucas. Si se va con él, se va contigo. Ya afuera, el cielo de Guanajuato estaba cubierto por nubes grises, aunque no era lluvia lo que se sentía en el aire. Era algo más, como electricidad cargada de muerte. Llevaron a Lucas a casa de Tomás. Lo acostaron en una habitación donde él colocó amuletos antiguos y sal en las esquinas. Necesitamos entender por qué la entidad lo eligió a él, dijo Elena. ¿Por qué no a alguien más? Porque Lucas es puro. Sin familia. Sin nombre completo. Una vasija vacía, respondió Tomás. Y eso lo hace perfecto para ser poseído. Rosaura se levantó de golpe. Entonces tenemos que vaciarla. Quitarle al ente lo que lo alimenta. Tomás negó lentamente. No es tan simple. El ritual fue diseñado para enlazar dos mundos. Lo que se despierta en uno, solo puede sellarse desde el otro. Esa noche, Rosaura tuvo un sueño. Estaba parada en la misma casa, pero en otro tiempo. Las paredes estaban limpias. Velas encendidas por doquier. Y frente a ella, un hombre elegante, con traje negro y guantes de cuero, la miraba fijamente. «Eres igual a ella», dijo el hombre. Isadora también dudó. Pero al final, obedeció. «¿Tadeo?», preguntó Rosaura. Él asintió. Hay cosas más fuertes que el amor. El deseo de vencer la muerte, por ejemplo. Yo lo hice por ella. Y tú, lo harás por él. Entonces, el sueño se transformó en pesadilla. El rostro de Tadeo comenzó a derretirse, revelando un cráneo envuelto en fuego negro. Rosaura despertó gritando. A la mañana siguiente, Elena revisaba sus grabaciones cuando notó algo extraño en una de ellas. En el fondo del audio, una voz decía algo en náhuatl. Acudió con un profesor de lenguas antiguas de la universidad local. Esto no es solo náhuatl, dijo el académico. Es una variante ritual, muy antigua. Lo que dice aquí es: la sangre sellará el pacto. La semilla será plantada entre los huesos. Y el eco vivirá por siempre. ¿La semilla?, preguntó Elena. El alma. El cuerpo. O ambos. Esa misma tarde, Rosaura recibió una visita inesperada. Una anciana de piel arrugada y ojos profundos. Se presentó como doña Berta, una partera retirada que había conocido a su abuela. Isadora era una mujer atormentada, le dijo. Amó a Tadeo con locura, pero también le temía. Ella me pidió ayuda cuando estaba embarazada, y me hizo prometer que si alguna vez su sangre regresaba a esta tierra, yo avisaría. ¿Por qué ahora?, preguntó Rosaura. Porque anoche, soñé con ti misma, muriendo en esa casa. Doña Berta sacó un colgante, un diente de obsidiana, envuelto en hilos rojos. Esto es tu protección. Y tu condena. Esa noche, en el cuarto donde dormía Lucas, las paredes comenzaron a agrietarse solas. La cruz que Isaías había dejado se partió en dos. Y del suelo, surgió un susurro. La ofrenda ya está lista. Lucas abrió los ojos. Y ya no era él. El cuerpo de Lucas desaparece, dejando atrás solo el símbolo grabado en el suelo. La casa comienza a cambiar. Guanajuato siente la oscuridad acercarse. Rosaura decide entrar una última vez, aunque sabe que puede no regresar. Capítulo 5. El rostro del dolor. Lucas ha desaparecido. El símbolo del ritual reaparece en el suelo de la habitación donde estaba, grabado como fuego sobre piedra. Mientras Rosaura intenta entender su conexión con el ente, Elena y Tomás descubren un mensaje oculto que revela la dimensión real de la amenaza. La casa de los lamentos empieza a respirar y a alimentarse. El silencio en la habitación era abrumador. Donde horas antes dormía Lucas, ahora solo quedaba una marca en el suelo, la espiral con la calavera en el centro. Había sido grabada con una precisión antinatural, como si el piso hubiera sido tallado desde dentro. Rosaura cayó de rodillas junto a la marca, respirando con dificultad. ¿Cómo se lo llevó? Estábamos aquí, lo vigilábamos. Gritó, al borde del llanto. Tomás, con el rostro pálido, revisaba el marco de la ventana. Estaba intacto. No había señales de escape ni de entrada. No se lo llevó algo, dijo en voz baja. Él cruzó al otro lado. Elena, de pie junto a la puerta, sostenía su grabadora como si fuera un amuleto. ¿El otro lado? ¿Quieres decir que cruzó al mundo de los muertos? Tomás asintió con pesar. La casa de los lamentos es más que una mansión encantada. Es una grieta. Un umbral. Y ahora que Rosaura ha sido reconocida como heredera, la grieta se está abriendo más rápido. Esa misma tarde, Rosaura regresó sola a su antigua casa.
Necesitaba espacio para pensar, aunque sabía que la oscuridad ya no la dejaría tranquila. Al entrar, un olor extraño la golpeó, una mezcla de incienso seco, tierra mojada y sangre vieja. Sobre su cama, encontró el retrato de Isadora Mejía. La figura femenina que había visto tantas veces en sueños. Pero esta vez, la imagen se había transformado. Donde antes había una mirada dulce y triste, ahora había un rostro deformado por el sufrimiento. Los ojos habían sido arrancados de la pintura. Y debajo del cuadro, una frase escrita en carbón. La muerte es el precio de la luz. Rosaura retrocedió un paso. Y entonces lo sintió. Una presión en el pecho. Como si una mano invisible le apretara el corazón desde dentro. Corrió al baño y se miró en el espejo. En su frente, como quemado en la piel, comenzaba a aparecer lentamente el mismo símbolo que había visto en Lucas. Elena, por su parte, había regresado a la biblioteca donde se guardaban los archivos históricos de Guanajuato. Había convencido al encargado de dejarla revisar los documentos sellados sobre la familia Mejía. Entre papeles antiguos, encontró algo perturbador, una carta firmada por Tadeo, dirigida a un miembro del clero. En ella, explicaba su pacto con una entidad prehispánica a la que llamaba el eco del inframundo. No era Xolotl, era algo que lo imitaba. Algo que deseaba cruzar al plano humano. No me basta con verla en sueños. La quiero de vuelta. La quiero completa. Y si para eso debo entregarle sangre, se la daré. Junto con la carta, había un símbolo grabado en un trozo de obsidiana. El mismo que ahora aparecía en el cuerpo de Rosaura. Tomás, cada vez más nervioso, acudió a una vieja amistad, Padre Camilo, un sacerdote retirado que vivía en las afueras del municipio. Llevaba décadas aislado, pero conocía leyendas que la iglesia prefería no recordar. ¿La casa de los lamentos? Dijo Camilo, con la voz seca. Pensé que ese mal había sido enterrado para siempre. Está despertando, respondió Tomás. Y tomó forma en un niño inocente. El sacerdote cerró los ojos. Tadeo no era un loco. Era un canal. Un instrumento. No fue él quien llamó al demonio, fue el dolor. ¿El dolor? La tristeza, Tomás. La pérdida. Eso alimenta a los espíritus. Por eso eligió a Isadora. Por eso ahora eligió a Rosaura. Porque ambas amaron, y perdieron. Esa noche, Rosaura volvió a soñar. Esta vez, el escenario era distinto. Estaba en el sótano de la mansión, pero el altar estaba cubierto de flores marchitas y cenizas. En el centro, un espejo enorme. Y detrás de él, su reflejo. O lo que quedaba de él. Tú y yo somos la misma semilla, dijo la imagen, con los ojos enrojecidos. Yo abrí la puerta. Tú la cerrarás, o la abrirás del todo. Rosaura gritó, intentando despertar, pero no podía. Estaba atrapada en el sueño. Entonces, la imagen al otro lado del espejo levantó una daga. La misma que Tadeo había usado en sus rituales. Y la hundió en su propio pecho. Rosaura despertó con un alarido. Su camisa estaba mojada de sudor, y justo sobre su corazón, tenía una pequeña herida, como si la daga del sueño hubiera cruzado los mundos. A la mañana siguiente, Tomás la encontró en su puerta. Pálida. Herida. Asustada. Ya no puedo correr, le dijo ella. Si este demonio quiere mi sangre, la va a tener, pero con condiciones. ¿Estás diciendo que vas a enfrentarlo? Voy a entrar en la casa. Una última vez. Pero no como víctima. En el centro de la ciudad, mientras los tres preparaban lo necesario para el enfrentamiento final, la gente comenzaba a hablar de cosas extrañas, sombras que cruzaban los callejones, niños que soñaban con una mujer de ojos vacíos, perros que no dejaban de aullar hacia el cerro donde se alzaba la casa. La maldición ya no estaba contenida en los muros. Estaba despertando, en toda Guanajuato. Esa noche, Rosaura cruza el umbral con Elena y Tomás. La mansión ya no es la misma. Cada pared susurra su nombre. El altar brilla con una luz oscura. Y desde el sótano, una voz familiar le llama, «Hija, ven a mí». Capítulo 6. El juicio de los lamentos. Rosaura, Elena y Tomás deciden entrar a la mansión una última vez. La casa ha cambiado, está viva, consciente, y ha comenzado a manifestarse de forma física. Rosaura se enfrenta al pasado de su linaje y a una elección que podría sellar o condenar a todos. Lucas permanece atrapado en el otro lado, y el ritual comienza a completarse. La noche era más oscura de lo normal. Ni una sola estrella en el cielo. El viento soplaba como si viniera desde el fondo de una caverna ancestral. Las puertas de la casa de los lamentos no se abrieron, se ofrecieron.
como si esperaran la llegada de su dueña. Rosaura cruzó el umbral primero. Llevaba en el cuello el colgante de obsidiana que doña Berta le había dado, y en la mano derecha la cruz rota del padre Isaías. Detrás de ella, Elena sostenía una linterna, aunque la luz titilaba como si el aire mismo la rechazara. Tomás cargaba un viejo libro encuadernado en cuero, el Grimorio de Tadeo Mejía. Al entrar, el aire les dio un golpe en el pecho. No olía a moho. Olía a hueso quemado. A ceniza. A lágrimas secas. La casa está diferente, murmuró Elena. Ya no es una casa, respondió Rosaura. Es un cuerpo. Cada paso que daban, la madera del piso crujía no como si se quebrara, sino como si se quejara. Los retratos antiguos se habían caído o derretido. Las cortinas eran lenguas negras que colgaban desde el techo. Y las paredes, respiraban. Se movían, apenas perceptibles, como si la casa inhalara con cada paso de los intrusos. Está viva, dijo Tomás, temblando. No. Está despierta, corrigió Rosaura. Y nos estaba esperando. Descendieron al sótano. Las escaleras eran más largas que antes. No sabían si era una ilusión o si el espacio mismo se había estirado. Al llegar al último escalón, lo vieron. El altar brillaba con una luz oscura, como carbón encendido desde dentro. A su alrededor, el mismo símbolo en espiral cubría las paredes, el piso, el techo. Y en el centro, una figura sentada. Lucas. Con los ojos cerrados. Inmóvil. Su cuerpo flotaba unos centímetros sobre el suelo. ¡Lucas! Gritó Elena, intentando correr hacia él. Pero el suelo se partió, revelando un abismo rojo, como un pozo de sangre hirviendo. Una voz la detuvo. Solo la heredera puede cruzar. ¿Quién eres? Preguntó Rosaura, girando hacia la sombra que emergía del altar. Era la figura de Tadeo, pero ya no parecía humano. Su rostro estaba cubierto por una máscara de hueso. Sus dedos eran alargados y terminaban en puntas afiladas. Soy el guardián. El sembrador. El que espera. Y tú eres la semilla. No seré tu sacrificio, espetó Rosaura, firme. No te pido que mueras, Rosaura. Te pido que tomes tu lugar. Que completes lo que Isadora comenzó. Ella huyó de ti. Murió temiéndote. Pero tú no tienes miedo. Tú tienes dolor. Y eso, es mejor aún. Tomás abrió el grimorio. Las páginas brillaban con una luz azulada. Comenzó a recitar frases antiguas, palabras en lengua mexica mezcladas con latín. Pero apenas dijo la tercera línea, su cuerpo fue arrojado contra la pared con una fuerza invisible. Elena gritó, corrió hacia él, pero Rosaura la detuvo. No. Esto es mío. Se acercó al altar. La figura de Lucas flotaba inmóvil. Su cuerpo tenía marcas, cada vértebra, cada articulación, marcada con un símbolo distinto. Como si lo hubieran escrito desde dentro. Si lo tocas, será tuyo también, advirtió la voz de Tadeo. Ya lo es. Desde que entró por mí. Rosaura sacó un pequeño cuchillo ceremonial que había encontrado en la carta de su abuela. Se cortó la palma de la mano. La sangre cayó sobre el altar. Todo tembló. La luz se apagó por completo. Y entonces, una visión. Rosaura estaba en un jardín antiguo, rodeada por mujeres vestidas de blanco. Una de ellas era Isadora. Yo lo amé. Pero eso no bastó. El dolor lo transformó. ¿Tadeo? Ya no es él. Es el eco. Una sombra sin alma que busca llenar el vacío. ¿Y Lucas? Puede ser salvado. Pero necesitas pagar el precio. ¿Cuál? Tu linaje. Tu sangre. Debes renunciar a tu herencia. ¿Cómo? Isadora le tomó las manos. Le entregó un espejo de obsidiana. Mírate. Y di quién eres. Rosaura se miró en el espejo. Y dijo. No soy Mejía. No soy Aguado. No soy semilla de sombra. Entonces el juicio puede comenzar. Despertó. El altar ahora ardía. Las marcas en el cuerpo de Lucas comenzaron a desaparecer. Pero la figura de Tadeo se acercó a ella, gritando. Sin herencia no hay portal. Sin sacrificio no hay regreso. No hay regreso para los muertos, dijo Rosaura. Solo para los vivos. Tomó el colgante de obsidiana, lo arrojó al altar, y gritó. Yo rompo este pacto. Una explosión de luz oscura llenó la habitación. Las paredes gritaron. El piso se quebró. El altar se consumió. Lucas cayó al suelo, desmayado, pero vivo. Rosaura también cayó, con el símbolo desapareciendo de su piel. Tomás y Elena la rodearon. Lloraban. No por miedo.
Por alivio. Pero el eco de la voz aún se escuchaba. Esto no es el final. Capítulo 7. La última puerta. Después de romper el vínculo con la entidad y liberar a Lucas, la casa comienza a derrumbarse. Pero Rosaura no logra salir, queda atrapada entre dos planos, uno real y otro espiritual. Allí, debe enfrentar al espíritu de Tadeo en su forma más pura, dolor, desesperación y sombra. Lo que está en juego ya no es solo su vida, sino el alma de todos los que la casa ha tocado. La mansión temblaba como un animal herido. El suelo crujía bajo los pies. Las paredes se abrían como heridas vivas, dejando escapar sangre negra y un humo espeso con olor a carne vieja y humedad ancestral. «Tenemos que salir», gritó Elena, levantando a Lucas en brazos. Tomás cojeaba, pero no soltaba el grimorio ni un instante. ¿Y Rosaura? Elena se giró. Rosaura estaba de pie frente al altar consumido, con la mirada fija en el espejo de obsidiana que había usado para romper el pacto. Pero ahora, el espejo brillaba con un resplandor extraño. No reflejaba su imagen. Reflejaba otra versión de ella, pálida, sin ojos, con una sonrisa rota. «No te vayas», susurró la voz desde el cristal. «Aún no terminamos». Y antes de que pudiera reaccionar, el suelo bajo sus pies se abrió. Rosaura cayó. Pero no gritó. Despertó en silencio. No había oscuridad. No había luz. Solo una neblina blanca, espesa, que lo cubría todo. El suelo era como mármol helado. Y a su alrededor, voces. Susurros. Lamentos. Miles de ellos. «¿Dónde estoy?», preguntó. «En el otro lado», respondió una voz familiar. Era Tadeo. Pero no como antes. Ahora era una figura completa, hecha de sombra y luto. Su rostro estaba cubierto por una máscara de calavera adornada con obsidiana, y de su espalda emergían ramas secas que parecían nervios petrificados. «Este es mi reino. El que construí con cada lágrima. Cada sacrificio. Cada alma. Liberé a Lucas. Ya no puedes seguir alimentándote». Tadeo alzó una mano y del suelo emergieron las siluetas de niños, mujeres, ancianos, todos sin ojos, sin boca, caminando en círculos eternos. «Yo no los obligué. Ellos vinieron. Todos los que perdieron algo. Todos los que no pudieron soltar su dolor. ¿Y qué quieres de mí? Quiero que te quedes. Que seas mi reina. Que completes el ciclo». «Nunca». Tadeo avanzó hacia ella. La neblina comenzó a moverse, formando rostros deformes que gritaban sin sonido. «Tu herencia no es solo sangre. Es memoria. Es peso. Es silencio. Tú llevas en tu interior a cada mujer mejilla que lloró, que fue rota, que se quedó vacía. No soy una ofrenda». Rosaura sintió su pecho arder. El símbolo volvía a aparecer, pero esta vez, del lado derecho, como si su corazón tratara de resistir. «No puedes irte, Rosaura. Nadie se va del reino de los lamentos sin dejar algo a cambio». «¿Y si no me voy?». Tadeo se detuvo. «¿Qué dices? ¿Y si me quedo, pero como yo soy?». Tadeo la miró confundido. «No puedes. Aquí tú eres lo que perdiste». «No. Aquí yo decido que vale la pena cargar. Tú eres el que no pudo soltar». La neblina comenzó a vibrar. Los lamentos se transformaron en viento. Rosaura cerró los ojos y pensó en su abuela, en su madre, en Lucas, en Elena y Tomás, en las vidas que aún podían salvarse. Entonces, algo dentro de ella despertó. Una luz. Pequeña, pero firme. La sostuvo con ambas manos. Era una chispa azul que salía de su pecho. «¿Qué es eso?», gruñó Tadeo. «Es mi voluntad. Mi decisión. El dolor que no me domina». La neblina se agitó. Los lamentos se tornaron gritos. Tadeo se retorció, como si la luz lo quemara. «No. No puedes llevarte eso». «Puedo. Y lo haré». Corrió. No sabía hacia dónde. Pero la luz la guiaba. Las figuras sin ojos intentaron detenerla, pero se deshicieron al tocar su energía. Rosaura avanzó hasta una grieta en el aire. Una puerta. Pequeña. Inestable. Detrás de ella, escuchó la voz de Elena gritando su nombre. «Rosaura. Rosaura». La grieta comenzaba a cerrarse. Tadeo lanzó un último grito, desesperado. «Si cruzas, nunca serás la misma». «Ya no lo soy». Y saltó. La casa explotó en una oleada de luz. Las ventanas estallaron. Las puertas se cerraron de golpe. Y del techo, una lluvia de polvo y ceniza cayó como una bendición extraña. Elena y Tomás esperaban afuera. Creyeron que Rosaura no volvería. Pero entonces, entre los escombros,
Su mano emergió. «Está viva», gritó Elena, corriendo hacia ella. Rosaura abrió los ojos. Ya no tenía el símbolo en la piel. Pero había algo en su mirada. Una fuerza nueva. Una oscuridad que conocía, pero que ya no le pertenecía. Una semana después, la casa ha sido clausurada. Pero Rosaura comienza a escuchar lamentos en sus sueños. Alguien, o algo, cruzó con ella, y aún busca terminar lo que empezó. Capítulo 8. Silencio bajo las piedras. Una semana después del enfrentamiento final, la casa de los lamentos ha sido sellada. Rosaura intenta retomar su vida, pero algo no está en paz dentro de ella. Los ecos aún la llaman en sueños. Elena publica su reportaje. Tomás se retira en silencio. Pero el verdadero final está enterrado más profundo de lo que imaginaban. Una semana después, Guanajuato volvió a respirar. La colina donde antes se alzaba la Casa de los Lamentos quedó rodeada de cintas de advertencia. Las autoridades locales, incapaces de explicar lo sucedido, declararon el terreno como peligroso e inestable. Nadie se atrevía a subir. El edificio seguía en pie, pero parecía otra cosa. Sus ventanas estaban ciegas. Las paredes ennegrecidas. Y aunque ya no se oían gritos, todos los perros del barrio seguían ladrando hacia ese punto exacto. Rosaura se despertó temprano. Los rayos del sol entraban por la ventana de su habitación en casa de Tomás. Había pasado los últimos días ahí, descansando, intentando recomponer cuerpo y mente. Aún le costaba respirar profundo. Aún tenía pesadillas. En sus sueños, caminaba por pasillos de piedra. Siempre sola. Siempre siguiendo un lamento. A veces era Lucas el que llamaba su nombre. Otras veces, era ella misma. Se sentó en la cama. Observó sus manos. Ya no tenían marcas. Pero algo dentro de su pecho seguía pesando. Bajó a la cocina. Tomás le había preparado té de hojas dulces y pan de anís. No hablaron. No hacía falta. Compartían el tipo de silencio que solo nace entre quienes han sobrevivido al mismo infierno. Ese mismo día, Elena publicó su reportaje. La maldición de la Casa de los Lamentos, crónica de un sacrificio invisible. Incluyó todo, los documentos antiguos, las fotos del altar, los fragmentos del diario de Tadeo Mejía. No mencionó a Lucas por respeto, ni tampoco los detalles más sobrenaturales. Pero su texto transmitía lo esencial, algo antiguo había despertado, y algo más antiguo aún lo había enfrentado. El artículo se volvió viral. Rosaura no quiso leerlo. No todavía. Lucas seguía en observación en el hospital infantil. Estaba estable, pero no recordaba nada. No hablaba. Solo dibujaba. Dibujos extraños. Montañas abiertas, puertas flotantes, un símbolo espiral que se repetía sin cesar. Una noche, Rosaura fue a visitarlo. Se sentó junto a su cama. Le sostuvo la mano. ¿Sabes quién soy?, le preguntó. Lucas asintió, muy despacio. Luego señaló su propio pecho. Y luego el de ella. Rosaura entendió. ¿Tú también lo sientes?, susurró. Lucas no respondió. Solo cerró los ojos. Una lágrima rodó por su mejilla. Esa misma noche, Rosaura volvió a soñar. Pero esta vez fue distinto. No estaba en el sótano. Ni en el altar. Ni en los pasillos de piedra. Estaba en un campo de flores en Pazúchil. El cielo era violeta. Y frente a ella, un árbol retorcido. Bajo él, una figura sentada. Isadora. Lo detuviste, dijo con una voz suave. Pero los ecos nunca desaparecen. Solo cambian de forma. ¿Está libre?, preguntó Rosaura. No. Pero tampoco está solo. Se llevó parte de ti. Y tú, trajiste parte de él. Rosaura se miró las manos. Estaban limpias. Pero sentía fuego en el pecho. ¿Qué soy ahora? Un umbral que aprendió a cerrarse, pero que nunca dejará de crujir. ¿Y qué debo hacer? Isadora sonrió con tristeza. Vivir. Y recordar. Para que el eco nunca se vuelva a repetir. Al despertar, Rosaura tomó una decisión. Subió sola a la colina. Cruzó las cintas de advertencia. Se paró frente a la puerta de la mansión. No la abrió. No habló. Solo dejó algo en el suelo. Un espejo pequeño, envuelto en tela roja. Y junto a él, una vela blanca encendida. Luego bajó. Nunca volvió. Años más tarde, la casa sigue en pie. Los turistas que pasan cerca aseguran oír pasos cuando cae la noche. Algunas personas dicen que han visto a una mujer de cabello largo mirando desde una de las ventanas del segundo piso. Nadie sube.
Nadie entra. Pero todos en Guanajuato saben su nombre. La Casa de los Lamentos. Epílogo. En la tierra donde Rosaura dejó el espejo, ha crecido una flor. Una sola. De pétalos negros y corazón rojo. Y si uno se acerca en silencio, puede oírla susurrar. Yo elegí vivir. Fin de la historia.